8:41 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo y vamos a tener una interesante entrevista con la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, Tiziana Polecel, vía telefónica. Buenos días, Tiziana, un placer saludarte y tenerte en el programa nuevamente. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tiziana, en varias oportunidades has denunciado que en el país se están comercializando juguetes falsificados. Quisiéramos saber un poco cuál es la historia de esta noticia, por qué están llegando estos juguetes falsificados al país y sobre todo el problema de salud pública que tú has reiterado en muchas oportunidades. ¿Qué significa esto para los niños? Sí, bueno, lamentablemente no son solamente los juguetes. El asunto es que, por supuesto, por la época hacemos énfasis en este sentido, pero Consecomercio desde abril ha venido denunciando el incremento importante del ingreso de mercancía a Venezuela, productos de ilícitos aduaneros, mejor conocidos como contrabando. En este sentido, no es solamente juguetes, estamos hablando de alimentos, medicamentos, autopartes, tabaco, licores y, por supuesto, por ser esta época, digamos, tan importante para ese producto, también hemos observado el tema de los juguetes. En cualquier caso, cuando un producto entra por la vía ilícita, no recibe los controles de calidad necesarios. No solamente no paga los impuestos, que ya es bastante grave, no solamente le genera un problema al comercio formal de competencia desleal, sino que además el producto no es verificada su calidad. Por ejemplo, los fabricantes de juguetes en Venezuela tienen unas exigencias altísimas de controles de calidad. Incluso los importadores de juguetes tienen que cumplir con muchísimos pasos para garantizar que los juguetes que se vendan en Venezuela tengan todas las normas de calidad requeridas. Cuando un juguete entra por vía de ilícito, no recibe ni siquiera la verificación de que están entrando con esos controles necesarios. Y se han detectado la venta por las vías informales de juguetes que no reúnen esas condiciones de calidad. El problema no es que se rompa el juguete, el problema es que un juguete para un niño generalmente se lo meten en la boca y eso puede ser peligrosísimo a la hora de que ese juguete no tenga esa normativa de calidad requerida. Por eso es tan exigente la normativa, porque se presume que el niño puede meterse los juguetes en la boca y eso puede ser muy grave. ¿Nuestro llamado cuál es? Nuestro llamado es que primero, cuando observen un diferencial de precio muy marcado, tienen que presumir que eso viene por la vía de un ilícito. Y segundo, tratar de comprar en establecimientos formales, que les den facturas, que les den garantía, que sepa que es un establecimiento además que tiene tradición de venta de juguetes, que lo ha hecho a lo largo de los años, que eso de alguna forma es una garantía de que el juguete tiene una procedencia legal. Así es, Tiziana, quería destacar que si bien esta campaña informativa y de advertencia a la ciudadanía la vienes haciendo desde el mes de abril, pues en este momento se incrementan mucho más las importaciones y estamos hablando de que en Navidad la gente compra mucho más y sobre todo los regalitos para los pequeños de la casa. Quisiera que nos hablaras un poco Así. acerca de nosotros como consumidores y como padres de familia, cómo podemos establecer una diferencia entre un artículo que puede ser un juguete o una medicina falsificado de uno que sea bajo la estructura legal. ¿Cómo lo podemos establecer? Bueno, lo primero es el lugar de compra. Generalmente el ilícito se comercializa por las vías informales. Le hace bien una empresa que no te dé garantías, que no te dé factura, que Ya. digamos, la compra sea una compra que luego no tengas esa comprobación que tú compraste ese producto en un determinado establecimiento. Entonces, lo primero es esa exigencia, este llamado que hacemos a que acudan a los establecimientos tradicionales que son conocidos como venta de juguetes, etcétera, y lo más importante, que estén dentro del comercio formal. Una vez que tú tienes una factura, una vez que tú tienes ese respaldo, puedes inclusive hacer un reclamo. Sin la factura es imposible hacer reclamo, es imposible rastrear incluso
ese origen. Entonces, el llamado que hacemos, como lo hemos venido haciendo todos estos meses, es a los consumidores, es que estén muy atentos a la hora de comprar en informales. De hecho, hacemos un llamado a que acudan a establecimientos formales. Eso es lo primero, porque un establecimiento formal es fiscalizado, un establecimiento formal cumple con esas normas de calidad a las que me refiero, que por supuesto el ilícito generalmente se comercializa por las vías informales. Entonces nuestro llamado es que acudan a establecimientos formales, donde no solamente se van a respetar la tasa de cambio, no solamente, pero lo más importante es que van a tener una factura que luego permitirá ese reclamo si es el caso. Pero los establecimientos formales generalmente venden productos originales. Tiziana, ilústranos por favor en este caso que tú eres especialista en la materia, para nuestra gente en Venezuela, cuando asiste a un comercio y compra un producto, uno tiene esa confianza de que ha cumplido con todos los controles aduaneros, los permisos sanitarios. ¿Cuáles son esos controles que deberían ejercerse para garantizar que lo que el consumidor está comprando es un producto apto? Bueno, lo primero, en el caso concreto de los juguetes, así como alimentos, medicamentos y muchas autopartes, cumplen con normativas que emana el Ministerio de Comercio a través de los organismos de calidad que certifican la calidad. Entonces, generalmente esos productos lo dicen en el empaque. Tienen un permiso que está identificado en el empaque. En el caso, por ejemplo, de cuando son productos que se requiere permiso sanitario, lo dice el empaque claramente. Por supuesto, si usted está comprando un producto que ni siquiera está en idioma español y no tiene ninguna verificación, no tiene ese control. Por ejemplo, en el caso de los licores, es más evidente porque tiene la banda arriba de la tapa, que es un timbre, es una banda de seguridad que garantiza que esa botella pasó por todos los controles, porque esa banda lo garantiza, es una banda de seguridad que va arriba de la tapa. Si la bebida alcohólica no la tiene, pues muy probablemente no pasó esos controles. Con el alcohol hay que ser muy cuidadosos también. Estamos hablando de bebidas adulteradas, estamos hablando, insisto, de falsificaciones que generan problemas en la salud. Los alimentos, cuando son falsificados, igual. O sea, estamos hablando de riesgos a la salud. Y lo mismo sucede con autopartes y, por supuesto, el caso de los medicamentos, alimentos. La mayor parte de esos productos tienen en sus empaques, en sus cajas, la normativa. Dice, normativas en CAMER, etcétera. O sea, una llamada que dice incluso el permiso sanitario, qué número tiene. En cambio, un producto que no pasó por esos controles no tiene ese etiquetado. En todo caso, también el consumidor, si quiere blindarse, si quiere estar más seguro, tiene, por ejemplo, todas las cámaras a las que pertenecen cada uno de estos sectores. En el caso de juguete, tienen CABEFAG, que es la Cámara Venezolana de Juguete. En el caso de las bebidas, tienen CIDEA. En el caso de los medicamentos, también CABEFAR, que es la Cámara Venezolana de Farmacia. O sea, las cámaras que están, digamos, donde están agrupadas estas empresas, primero están agrupadas las empresas formales, vamos a estar claros, y segundo, esas cámaras generalmente en sus redes sociales tienen cada una de ellas sus advertencias y el consumidor puede comunicarse con esas cámaras para verificar. ¿Qué tan comunes son estas denuncias? Canidra es la de autoparte, ¿no? Ajá. Sí, quería saber qué tan comunes son estas denuncias en el país de algún tipo de afección de salud, producto de consumir un medicamento que ha sido adulterado o alguna bebida o algún juguete. Bueno, todas esas cámaras hacen denuncias periódicas y frecuentes. Tuvimos una reacción muy positiva de parte del CICPC, quien atendiendo a muchas de las denuncias que se hicieron hace cerca de un mes hizo decomisos importantes en el caso de medicamentos. Allí hubo una acción muy contundente de parte del CICPC producto de las denuncias. Entonces es importante que el consumidor haga las denuncias correspondientes para que luego los organismos competentes puedan investigar. Estas denuncias las pueden hacer o bien directamente al SUNDE o
a las cámaras también. Las cámaras reciben esas denuncias porque, por supuesto, muchas veces tratan de consolidarlas y enviar los reclamos a los organismos competentes. No me gustaría dejar de mencionar que desde abril justamente Consecomercio ha estado solicitando la reactivación de la Comisión Presidencial contra el Ilícito Aduanero, que esa era una instancia que existió en donde nos sentábamos en la mesa fabricantes, comerciantes, del sector empresarial en general, junto con todos los organismos de gobierno que pudieran ayudar en este tipo de control, y allí en esa mesa se llevaban todos los casos y se trabajaba coordinadamente, porque si bien existe esa acción del CICPC, concretamente en el caso de los medicamentos, consideramos desde Consecomercio que falta un poco mejor de coordinación, y ese ente existe, es un ente que está ya creado, pero en este momento no está funcionando. Entonces nosotros hemos solicitado esa reactivación para que podamos trabajar todos más coordinadamente, sector privado y sector público. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este cierre fiscal en la parte del sector comercial de este año 2022 y las proyecciones para el próximo 2023? Bueno, primero, quizás este año cierra de una forma muy desigual. Hubo un primer trimestre con crecimiento leve, pero crecimiento, luego ralentizó, en algunos sectores se frenó. Estamos esperando el cierre porque estamos entrando en los días de mayor movimiento. Entonces, de alguna manera quisiéramos esperar. Hasta este momento, el comercio nos reporta que no tiene las ventas esperadas. Evidentemente el tema crédito es fundamental para hablar de reactivación, y ya que me pregunta de perspectiva, pues justamente la respuesta es esa. Si no creamos mecanismos de crédito tanto para el consumo como para la empresa, el comercio, la industria, etcétera, la reactivación no va a ser lo esperado, va a ser muy leve, porque lo que realmente dinamiza o motoriza esa reactivación es el crédito, y digamos allí tenemos inconvenientes. Para el próximo año, evidentemente tenemos expectativas moderadas porque, insisto, este año no fue lo esperado, porque después de 2 años de pandemia, la verdad que la expectativa era un poco superior, en virtud de que tuvimos 2 años prácticamente inactivos en gran parte de los sectores de la economía. Y por supuesto nosotros aspiraríamos un 2023 con un poco más de, que no se vean las desigualdades tan profundas que hemos visto este año, tanto sectoriales como regionales. Hay sectores de la economía que tuvieron un crecimiento leve, pero lo tuvieron, pero hay otros que no. Por ejemplo, en el caso del comercio, que atiende a la construcción, allí no hubo crecimiento este año, mientras que en otros sectores, por eso hablar en Venezuela de promedios tiende a ser muy injusto. Y las regiones pasa exactamente lo mismo. Hemos visto cierta recuperación en algunas ciudades de Venezuela, pero en gran parte del país persiste situaciones críticas, no solamente de que no hay recuperación económica, eso se debe, entre otras cosas, a todavía problemas de servicios públicos muy fuertes. Por ejemplo, no se percibe en Caracas hoy en día, pero en el resto del país regresaron los problemas desde hace más de 2 semanas del combustible, y eso por supuesto genera ralentización en el suministro de mercancía a los centros de consumo y por supuesto encarecimiento de los costos. Para nadie es un secreto que muchísimos comerciantes aguantan todo el año para poder tratar de recuperarse en esta época de diciembre, que se considera como el mes más importante, más productivo desde el punto de vista comercial. ¿Cómo están enfrentando esta situación de la inflación que está afectando a nuestro país, tanto los comerciantes como los consumidores? Bueno, hay mucha preocupación, evidentemente, porque el comercio, justamente por lo que yo indicaba hace unos minutos, de que no dispone de crédito el consumo y no dispone de crédito el comercio, digamos, hay una realidad, y es que nosotros, los comerciantes, no estamos en capacidad de responder con aumentos en la misma proporción en cómo va la inflación. Entonces eso generalmente tiende a significar que la utilidad es cero, o en algunos casos se va incluso a pérdida, y se va a pérdida
y alguien dirá, bueno, pero ¿quién vende a pérdida? Bueno, en algunas ocasiones, justamente por no tener crédito y tener obligaciones que cumplir, prefieres vender aunque sea a pérdida. Pero es una situación que si, digamos, tiene que ser puntual, con un periodo de tiempo muy corto. Si eso se extiende, pues por supuesto va a traer como consecuencia el cierre de muchos establecimientos, porque la inestabilidad no te ayuda y el comercio es imposible que responda en la misma proporción, porque no puede aumentar los precios con esa misma velocidad, entre otras cosas porque el mercado no responde. Y nosotros no fijamos precios solamente con base en los costos, en la inflación, etcétera, sino en el mercado. Y si el mercado no te responde, si el mercado no tiene dinero para comprar, pues tú no puedes subir más el precio de los productos. Entonces es una situación bien compleja, bien complicada, que probablemente pues esté generando gran incertidumbre en gran parte de ese comercio que, como usted menciona, tiene en este momento su actividad principal. Bajo este escenario donde hay tanta expectativa y tanta dificultad por lo que está ocurriendo con la inflación, la devaluación monetaria, ¿cómo se prepara los comerciantes para afrontar esto de permanecer en el tiempo para el próximo año? Bueno, yo creo que una de las formas de prepararse, de estar informado, es justamente hacer vida en las cámaras, porque eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Quienes estamos en las cámaras tenemos que señalar oportunamente, colocar el reflector oportunamente donde están los problemas. Cuando se hace vida en las cámaras, pues por supuesto el comerciante tiende a estar más informado, más a tiempo y puede reaccionar de cierta forma. Hablar de prepararse es muy complejo en Venezuela cuando nosotros no tenemos ni siquiera posibilidades reales de planificar a mediano y largo plazo. Estamos en un momento en donde hay que reaccionar rápido, estar muy pendientes del flujo de caja, es importantísimo y por supuesto nosotros desde las instituciones como Concecomercio seguiremos insistiendo en la necesidad de que se tomen medidas como por ejemplo buscar alternativas de crédito, permitir por ejemplo, es una propuesta concreta que ha venido del sector empresarial, permitir que la banca pueda utilizar parte de los dólares que tienen custodia para dar créditos, darle mayor flexibilidad a la banca para que pueda otorgar créditos y así colocarnos en una posición realmente de mirar el crecimiento. Recientemente hablábamos con un especialista en el tema de la economía y nos decía que no se puede evaluar el crecimiento del país por la cantidad de restaurantes, por ejemplo, que estuviesen abriendo en Venezuela. Y nos hablaba que justo de cada 10, 4 habían cerrado. En el caso de los comercios, ¿cómo pudiésemos hacer este reporte en el país? Hay comercios que se han declarado en quiebra, que se han cerrado, se han mantenido en este año 2022 a pesar de las dificultades. ¿Cómo está ese balance? Bueno, es que a eso me refería con las profundas desigualdades que hay en Venezuela. Una cosa es lo que vemos en Caracas desde el punto de vista comercial y otra muy distinta a lo que pasa en el resto del país. De hecho, es nuestra la apreciación de que por cada restaurante que abre en Caracas, probablemente están cerrando 5 en el interior. A eso nos referimos nosotros con la desigualdad. Si nosotros recorremos los principales corredores comerciales de las ciudades del país, damos cuenta de que aún todavía está la mitad de los comercios cerrados. Entonces allí no podemos hablar de recuperación. Y por eso decía que los promedios en Venezuela son altamente injustos, porque presentan o justamente lo que vemos en algunas ciudades puntualmente no es lo que está ocurriendo en el resto del país. En el resto del país, insisto, no vemos esa reactivación porque ellos todavía resienten problemas de servicios públicos, de atención, y por supuesto, entre más te alejas de Caracas, el problema crece. Entonces, a eso nos referíamos con esas profundas desigualdades. Yo creo que vamos realmente a poder hablar de una recuperación real cuando veamos que todos los estados tienden a eso, y no solamente algunos lugares del país. Tiziana, gracias por hablar con tanta honestidad a la audiencia y por esta campaña informativa para alertar a las personas sobre la compra de estos artículos falsificados y las consecuencias que esto puede traer para la salud. Feliz día, ha sido un placer y será hasta un próximo encuentro. Gracias y felices fiestas.